buenas tardes. Quisiera comenzar en primer lugar expresando mis agradecimientos a Moravia Guerrero por la invitación que me ha cruzado para poder participar esta tarde con ustedes. La invitación la considero un honor para volver a mirar esta tierra. Y quiero agradecer también al presidente Álvaro Alemán, al señor ministro Alemán que nos acompaña y al presidente. Bueno, dicen en algunas partes que primero hay que ser ministro. Y de igual manera al señor Antonio Murat. Tengo una relación un tanto antigua con el Canal de Panamá y muchos de ustedes tal vez lo saben. Me tocó participar de alguna emisión internacional en la época de la implementación de los tratados Torrijos-Carter. Y llegué acá en una misión de Naciones Unidas en aquel entonces y nos tocó interiorizarnos de la culminación de esos tratados, la forma en que se iba a producir la reversión, los debates que había si los panameños realmente serían capaces de administrar el canal, si era posible que después de 10 años en que la nueva autoridad dirigida por un ciudadano norteamericano y con un subdirector panameño iba a ser con posterioridad asumida ahora por un presidente panameño y un ciudadano americano como su segundo. Y luego, con el inicio del nuevo siglo, comenzaba entonces la administración plena por parte de Panamá. Me ha alegrado de escuchar estas referencias que se ha hecho a 1975 y la necesidad de un nuevo canal con administración panameña. Porque en aquellos tiempos estábamos lejos de imaginar el desafío que ustedes iban a plantear a partir de finales del siglo pasado, de la posibilidad de tener una ampliación del canal. Y ahora entonces, el ser invitado acá es un poco como volver a mirar por el espejo retrovisor a los debates de finales del 70. ¿Vamos a aplicar la ley panameña en la zona del canal? Y si aplicamos la ley panameña, ¿qué va a pasar con los ingresos del canal? Cuando los salarios en la zona americana eran 5 veces los salarios de la zona panameña. ¿De qué manera se podía hacer aquello sin disminuir los ingresos del canal que se transformaban simplemente en un subsidio de Panamá al resto del mundo, si aplicábamos íntegramente lo que allí se decía? Eran desafíos importantes y pertinentes, y participamos de aquellos con el interés de ver un país que se ponía de pie y se sabía capaz de administrar con autonomía lo que se estaba logrando a través de esos tratados. Y por ello entonces, cuando se me invitó a participar acá y después de la ampliación del canal, ¿qué? Oportunidades y barreras. Me pareció que cuando a renglón seguido se decía lo que acabamos de escuchar, cómo profundizar sectores logísticos, turísticos, industrial, agropecuario, cómo abordar el tema de la alianza público-privada para estos nuevos desafíos. Y aquí entonces hoy de nuevo hay una etapa distinta que se inicia con la ampliación del canal. Es cierto, lo han dicho los oradores que me han precedido, la riqueza de un país está formada de muchas maneras, comenzando por la calidad de su gente, pero la riqueza de un país también es la situación geográfica del país. Y así entonces, desde que el hombre llegó aquí en este istmo, ha habido un canal de comunicación de uno a otro lado por distintas formas. Y claro, uno siempre se pregunta, ¿por qué algunas sociedades aprovechan esa riqueza y otros no? Cuando Europa descubre Catay, China, allá en el siglo XV, XVI, XVII, ¿por qué fue Venecia y no Rávena o Génova la que fue la capaz de proyectarse con esa nueva ruta y entender que allí, por Venecia, era el canal de comunicación
entre Europa y Catay. Hay muchas respuestas para ello, pero a través de la historia han sido pocos los que han entendido esa capacidad de aprovechar esa riqueza geográfica. Y las reflexiones que se acaban de hacer respecto de Holanda y el puerto de Rotterdam y esos 45 kilómetros me ahorran mayores comentarios. Siempre he pensado como chileno, la fruta que exportamos a Europa, ¿quién tal vez se beneficiará más de ella? ¿Los agricultores chilenos al vaivén de la agricultura, las sequías y las lluvias? ¿O los amigos holandeses que son los que encargados de, a partir de Rotterdam, colocar esa fruta a lo largo de las distintas ciudades de Europa? ¿Es la geografía? ¿Es el puerto? ¿Es la eficiencia en la utilización del mismo? Y sí, hoy en la mañana tuve el privilegio de ser invitado a ver las obras. Y uno no puede menos que decir, pero ¿aquí qué se ha hecho? ¿Qué capacidad tuvo el hombre de incorporar conocimientos a esta obra de una manera inconcebible antes? En que le explican que el cemento tenía que ser distinto de aquel que en el pasado había, porque si no, entonces la necesidad de impermeabilizar tiene características especiales. ¿Y qué decir del acero y las características? ¿Y cómo entonces era necesario ver cuánto de las aguas del agua dulce se podían contactar con el agua salada del mar y en qué proporciones para poder mantener el ecosistema? Ah, es que son planteamientos inconcebibles 100 años atrás con el canal de 1914. Entonces es aquí donde me parece que así como en 1914 hubo un punto de inflexión con la creación del canal de Panamá, sí, ustedes lo conocen bien, ese punto de inflexión ahora es con este nuevo canal. Y es aquí entonces donde me parece tan importante el que en esta segunda mitad del siglo XX, al inicio después de la Segunda Guerra Mundial, viene ese crecimiento vertiginoso del comercio mundial, sí, es cierto, particularmente en el Atlántico Norte, y es cierto, particularmente el grueso de ese comercio en el hemisferio norte, donde están los países más desarrollados o después, en el caso Japón, China, los más numerosos. Pero es allí entonces donde comienza un proceso que no deja de ser interesante, porque ese canal de 1914, que estuvo a punto de ser un otro canal, pero más bien por razones geopolíticas de una eventual guerra que se aproximaba. Y me refiero a los intentos del presidente Roosevelt allá por 1939 de tener una nueva forma, pero básicamente ¿para qué? Para defender las instalaciones del canal, digámoslo francamente. Pero ello no fue posible. Antes llegó la guerra y después de la guerra Estados Unidos fue capaz de tener una flota poderosa a ambos lados del océano que baña sus costas, en el Pacífico y en el Atlántico. Antes el canal era esencial para que esas flotas pasaran. Y ello entonces me lleva a decir, bueno, ¿y ese comercio que empieza a crecer tan vertiginosamente? Claro, conduce a lo que aquí se acaba de mencionar, el establecimiento del GATT, el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles de 1948. Y desde los tiempos de la creación del GATT, para establecer una institucionalidad respecto de las tarifas y el comercio mundial, hasta hoy, 37 veces se ha multiplicado el comercio desde el año 48. Y en el grueso, a partir de que la sucesora del GATT, la Organización Mundial de Comercio, a partir del 2002, tenemos entonces un crecimiento igualmente vertiginoso. Digámoslo, abuelo de pájaro, por alguna razón que algún economista o algún econometrista debiera explicar, las razones por las cuales por cada punto del Producto Mundial que aumentaba, ese punto aumentaba 2 veces desde el punto de vista del comercio. Y en consecuencia, para reglar las normas ahora de este comercio, la Organización Mundial de Comercio entra entonces a la denominada Ronda de Doha.
y todos somos conscientes de lo que ocurrió con Doha, la ronda que se llamaba el desarrollo, que no ha culminado exitosamente sino hasta hace muy poco tiempo, con Bali y con posterioridad el acuerdo de facilitación de comercio. Es allí entonces donde ocurre una nueva forma de poder ir viendo cómo avanzamos en este sentido. Y es aquí entonces, junto con estos acuerdos de facilitación de comercio del GATT y la Organización Mundial, estamos entonces con un canal de Panamá que sí mira los dos océanos. Porque si el grueso, después de la Segunda Guerra del comercio mundial, Plan Marshall de por medio y reconstrucción de Europa, es el comercio entre Estados Unidos y Europa, a partir de la década de los 80, de los 90, se empieza a producir el mayor dinamismo de las economías asiáticas, primero por el gran desafío americano que representaba Japón, y luego todos conocemos el fenómeno de China. Y por tanto, esta América nuestra y el Canal de Panamá tiene el privilegio de mirar a ambos océanos. Va a estar en el medio de este tránsito epocal del Atlántico al Pacífico. Y será el Pacífico el océano que va a tener los más rápidos ritmos de crecimiento del comercio mundial, entre otros por China y un poquito más atrás la India, con todo lo que ello implica. Y en consecuencia, lo que estamos viendo hoy, del punto de vista institucional, no es sino la búsqueda de un desarrollo institucional acelerado para estar al día con las nuevas realidades. Y ese desarrollo institucional tiene a un lado del Pacífico el Trans-Pacific Partnership, en donde 12 economías de muy significativo tamaño y en donde está más o menos el 40% del Producto Mundial. Y allí entonces hay un rol para los países que miran al Pacífico. Y simultáneamente en los esfuerzos que hace Estados Unidos por llegar a un acuerdo estratégico con Europa respecto de inversión y comercio. Lo que está ocurriendo con estos dos entes, ¿qué es lo que es? Es un llamado de atención. Si no hay normas únicas del comercio mundial, en la práctica las normas van a estar por los acuerdos a ambos lados del Pacífico y del Atlántico. Hago solo un llamado de atención en este contexto. ¿Por qué Estados Unidos mira al sur cuando se trata del Pacífico? También al norte, por cierto, Canadá, y luego México, y luego Perú, y luego Chile, y hay otros, ¿verdad?, en camino, le hace Colombia, le hace Panamá, por cierto, y los países centroamericanos. Pero de la misma manera uno dice, ¿y por qué no mira al sur cuando se trata del Atlántico? Porque claro, que yo sepa, México está en ambos océanos. Que yo sepa, Colombia, claro, con Cartagena de Indias y todo lo que sabemos, está en ambos océanos. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que lo peor que nos podría ocurrir como latinoamericanos sería que ahora entonces volviéramos al Tratado de Tordesillas. ¿Se acuerdan aquel que estudiamos en el colegio y nos decían que, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad?, es la Santa Sede, el Santo Padre, el que resolvía estos conflictos. A ratos uno piensa, en el mundo actual nos falta de nuevo alguien como él que nos ponga, ya tiene la autoridad moral para hacerlo con cada encíclica que saca, etcétera, etcétera. Pero es otro tema. Pero sí creo que es tan importante el comprender que en este momento no podemos pretender que la convergencia de América Latina se hace porque unos miramos al Pacífico y otros miran al Atlántico. Europa es una sola. Y que yo sepa, Italia no mira al Atlántico. Y juega un rol importante, ¿no? Y qué decir de Grecia, con los problemas que tiene y todo. En otras palabras, y qué decir de Polonia, un poco más allá, ¿verdad? Y los países del este de Europa hasta ayer. En otras palabras, Europa es un todo. Yo digo, América Latina debe ser también un todo, si queremos pesar. Porque las regiones
el gran cambio en el escenario internacional, y algo de eso quiero referirme después, es el cambio de los países continentes. Estábamos acostumbrados que la potencialidad de España en el siglo XV, XVI, da paso a la potencialidad de los Luises en Francia, y después, ¿qué decir del imperio de la reina Victoria? Es la transferencia normal de unos países que suben, otros que bajan. Pero por primera vez se produce esa transferencia de un país que no es un país continente. Sí, era el Imperio Británico, pero se va a Estados Unidos. Y ahora entonces vemos que ese país continente que es Estados Unidos, esa otra potencia que es China como otro país continente, y entonces el gran tema va a ser cómo se ordena este escenario. Pero volvamos al Canal de Panamá por un minuto. Este cambio geográfico del Canal de Panamá del 1914 produjo cambios en el mundo. Produjo cambios en mi país, para comenzar, que estábamos acostumbrados a recibir los barcos de Europa que pasaban primero por Chile antes de llegar a Perú o más al norte. Y Valparaíso como puerto, digamos que no quedó muy bien parado después. Pero junto con eso, ese canal hace también una impronta en el comercio mundial de tal envergadura que el mundo de los barcos y de los astilleros empezaron a ajustarse al tamaño del Canal de Panamá. Este pequeño país hace un canal y ese canal determina el carácter y naturaleza de los astilleros del mundo durante muchos años. Hasta que, claro, el canal queda, el mundo se empieza a achicar, la globalización llega en la forma que todos la conocemos y los barcos empiezan a crecer. Y entonces, claro, el planteamiento de la necesidad de expandir el canal pasa a ser una obligación. Y los Neopanamax, entonces ahora tienen que tener, y tienen hasta 400, hasta 410 metros de largo, y claro, las esclusas tienen 450 metros. Y claro, el ancho son más de 50 y las nuevas esclusas tienen más de 50 metros de ancho. Y las profundidades ni lo digo. ¿Por qué digo esto? Porque creo entonces que aquí lo que hay es que se aumenta la capacidad, pero en respecto a la carga, y con razón se hacía esta referencia, es casi más de 3 veces lo que está pasando. Una cosa es la capacidad de barcos y desplazamiento, pero carga propiamente tal es casi 3 veces. Y por lo tanto los ingresos por los servicios van a aumentar y doblar de aquí al 2025 enormemente. El tema fundamental, yo creo, es que estos ingresos, que para comenzar serán superiores a los 2.500 millones de dólares, van a significar también un cambio fundamental en las rutas de navegación. Y ese cambio, que va a tener lugar aquí, en el canal, también está teniendo lugar en otras rutas de navegación entre Europa y el Asia, y que tiene que ver con el calentamiento global y su consecuencia en el cambio en el océano Ártico. Entonces, ojo, aquí hay dos fenómenos simultáneos. El que ustedes están generando por la obra del hombre, del ser humano, con esta nueva tremenda empresa, y el que por el descuido del ser humano con lo que es los gases de efecto invernadero, y que el Ártico, como bien sabemos, a diferencia de la Antártica, que es un continente con tierra y con hielo arriba, el Ártico es solo hielo. Y por lo tanto, el Ártico está ya en la práctica desapareciendo y dando paso a una nueva ruta de navegación. ¿Cómo nos vamos a ajustar? ¿Cómo va a cambiar el concepto del globo terráqueo que tenemos y que nos han enseñado de que las rutas del Polo Norte y del Polo Sur no están abiertas a la navegación? Pero las del Polo Norte van a estar y ya están. Y los movimientos que uno ve de las grandes potencias y colocando barcos, submarinos y cosas allí por algún tiempo, y otros dirigentes políticos que van a hacer visitas por allá, es simplemente la preparación de decir, bueno, queremos también que estas rutas de navegación que se van a abrir, queremos tener algo que decir respecto de nuevas rutas.
Entonces, uno visualiza que aquí va a haber dos rutas que van a cambiar el esquema y cómo van a interactuar unas con otras. Pero lo importante, me parece a mí, que surgen dos preguntas fundamentales a futuro respecto de este canal. El primero, yo diría, muy consecuencia de lo que es los cambios que se están generando en el nivel de crecimiento mundial y en donde efectivamente ahora los barcos que usen este canal, que ahora no lo pueden, tienen que dar la larga vuelta para poder llegar hasta el Asia desde Europa, cualesquiera otras rutas que usan, pero usar este canal les significará ahorrar 12.700 kilómetros. 12.700 kilómetros son muchos kilómetros, pero más importante, ahorrar el desplazamiento para un barco por 12.700 kilómetros significa una contribución de este canal a disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero de esos barcos que hoy día tienen que andar 12.700 kilómetros más. Y yo diría una tarea que me parece que sería interesantísima. ¿Cuánto va a ser la reducción de los gases de efecto invernadero gracias a la utilización de este nuevo canal? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que en 10 años más, 15, 20 como máximo, vamos a ir al supermercado a comprar los alimentos, a comprar determinado tipo de mercaderías, todas ellas van a estar con el precio igual que hoy día, y luego más abajo va a decir cuál es la trazabilidad de ese producto que está comprando en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Y usted entre este producto y este otro va a tender a preferir el que emite menos. No es indiferente entonces si ese barco va a cruzar por el canal o para no pagar los peajes va a querer entonces dar la vuelta y hacer la ruta larga. Pero los productos que vayan por la ruta larga van a ser sancionados porque son productos que contaminan más. Vale decir, después de la conferencia de París de diciembre, el tema de la trazabilidad de la huella de carbono. Vengo de Chile, producimos cobre, algo voy a decir después de eso. Pero ese cobre, depende usted qué electricidad usa. Ah, tiene solar, porque está en el desierto. En buena hora, no contamina. Ah, a carbón, ese cobre contamina. Y los grandes compradores de cobre están señalándole a las grandes empresas que quieren que en el futuro, de aquí a 5 años, se preparen porque quieren que esté la huella de carbono por tonelada de cobre. ¡Ja! En ese momento el cobre dejará de ser una commodity que tiene un precio en Londres. Habrá un cobre más caro que emite menos y un cobre que emite más y será más barato. Así va simple. Y entonces un país que tiene cobre no le va a ser indiferente la tecnología con que se explote ese cobre. Entonces, acá hay un elemento muy central en esta forma de mirar el tema del canal de ustedes. Y decirle, este es el canal que contribuye a este otro efecto. Y me parece a mí que es un tema muy importante cómo se es capaz de plantear con fuerza a futuro. Dicho esto, volvamos a China y su crecimiento. Sí, es cierto. China, para volver a crecer, quiere ahora mirarse hacia adentro, tratar de sustituir muchos productos intermedios que hoy importa y ver si los puede, la vieja sustitución de importaciones. Segundo, si quiere tener un elemento central en el dinamismo de su economía interna, el elemento central va a ser el consumo de los chinos en China más que la exportación. Y por lo tanto uno puede decir, probablemente vamos a tener una disminución en el ritmo, el rol que juega China en esta materia. Hay, sin embargo, un segundo elemento que me parece igualmente importante y es el tema de Internet y la economía digital que empieza a emerger.
Porque lo que ocurre es que del punto de vista de las nuevas tecnologías, el tema del Internet de las cosas, que es la gran revolución que viene y que está en pleno desarrollo, y a través de la tecnología de tener la capacidad de producir a partir de la tecnología de las informaciones en 3 dimensiones, la vieja, hoy día vieja, línea de transmisión para la producción de muchos bienes va a pasar a ser reemplazada por la transmisión de datos de manera que usted pueda producir el producto en su casa, exagerando un poco. No sé cuántos de ustedes leyeron una noticia que aparecía como noticia curiosa y la conté yo fascinante. Un par de europeos, entiendo que un alemán, eran 2 alemanes, que fotografiaron la Nefertitis en el Museo de Berlín y optaron por mandar esta Nefertitis fotografiada en 3 dimensiones, se trasladaron a Egipto y le entregaron entonces al ministro de Cultura de Egipto un pequeño elemento computacional y le dijeron, aquí está para que usted reproduzca la Nefertitis tal cual. Y para demostrar que este era un servicio público a beneficio de la humanidad, la colocaron en la red de manera que cada uno de nosotros pueda llegar a casa, meterse al computador y ver allí cómo tengo una Nefertitis hecha en mi casa, idéntica a la que está en el museo en Berlín. Suena irreal, ¿verdad? Ahora, usted la puede hacer de material plástico, la Nefertitis, y será igual que la otra, salvo que la otra tiene oro y todo lo demás que conocemos. A menos que usted esté dispuesto a poner oro y lo hará exactamente igual como aquella. Este es el tema que va a empezar a ocurrir. Y por lo tanto, muchas empresas están hoy planteando la posibilidad que los repuestos, al menos de sus productos, sean hechos en el lugar de destino a través de estas nuevas tecnologías. ¿Cuánto de esto va a ocurrir? ¿Cómo nos anticipamos? Y cómo estamos en condiciones también de entender que cada nuevo desafío es una oportunidad. ¿Dónde vamos a querer producir los repuestos? ¿En nuestros propios países? ¿Qué tipo de instrumentos necesitamos? ¿Puede usted convertir entonces acá, en el puerto, acá en Panamá, un gran productor de repuestos a partir de las 3D? ¿O tenemos que hacerlo en cada uno de nuestros países? Temas que me parece a mí son fascinantes, pero que nos obligan. Igual que nos obliga el canal ampliado a entender entonces que cómo podemos hacer para bajar costos de transporte, pero más importante, cómo podemos, la vieja discusión, cómo somos capaces de mejorar y de actualizar los trámites de la burocracia aduanera, las nuevas tecnologías, los nuevos estándares, cómo entramos a simplificación de trámites, cómo entramos a armonización y equipar de las aduanas y sus agentes, cómo mejoramos las certificaciones de origen, cómo somos capaces de mejorar el territorio, aquí lo decían anteriormente, el tema de las carreteras y todo lo que ello implica, cómo mejoramos la conectividad digital, cómo mejoramos los servicios financieros, cómo mejoramos todo lo que está vinculado al puerto, porque el puerto es simplemente el lugar de entrada y a partir de allí comienza el gran proceso. En un artículo reciente que me facilitaron, se citaba la UNTAD, que se refería a las transacciones aduaneras, que tienen en cada una de estas transacciones 20 o 30 partes muy diferentes, que cada una de ellas daba lugar a 40 documentos, que cada una de ellas tenía en promedio 200 elementos de distintos datos. Y por cierto, más de 30 de estos elementos se repetían el mismo dato muchas veces para una misma transacción. Entonces, claro, hay acá todo un tema logístico de por medio y en donde en temas logísticos estamos sí muy atrasados. Porque los países latinoamericanos en términos logísticos, está Chile, está Panamá, está México, pero en posiciones número 40, 45, etcétera, respecto a los países avanzados, que son básicamente los países Estados Unidos, los países europeos, Japón y otros. Hay entonces mucho que hacer.
Y en este sentido me parece mucho más atrás. Sin embargo, creo que la creación del canal, esta nueva ampliación, nos obliga a plantearnos una forma distinta de mirar a nuestra región. ¿Cómo somos capaces los latinoamericanos de crear cadenas de valor? Hoy lo habitual es que una misma empresa transnacional, para un mismo producto, ese producto es resultado de una cadena de valor en distintos países que los junta en un determinado lugar y ahí está la zapatilla Adidas. Pero algunas de estas zapatillas, la cadena de valor está en más de 40 lugares distintos. ¿Cómo estamos en condiciones de crear a partir de lo que tenemos? Quiero decir un solo ejemplo, y por eso les dije lo del cobre en un momento. En Chile, 1/3 de la producción de cobre del mundo tiene lugar en Chile, 1/3. En Chile, más o menos, gastamos aproximadamente 800 millones de dólares en distintos bienes de capital anualmente para este tercio. Perú está creciendo rápidamente en materia de cobre, Colombia también, algo los países centroamericanos. Entre todos nosotros, esta América Latina produce más del 50% del cobre del mundo. Prácticamente no producimos ni una tuerca de los bienes de capital que se usan. Y los países que ayer fueron mineros, los escandinavos, sí, alguien me va a decir hay que ser escandinavo para eso. No, los escandinavos son los que nos venden los bienes de capital. ¿No es posible aprender un poco de los amigos chinos que usted llega con esto y le dice, sí, me parece muy importante, pero la próxima vez que le compre una partida de autos de tal marca, por favor me los produce aquí? Estamos en condiciones de plantearnos, cuando uno ve lo del canal hoy día, uno dice, pero ¿y por qué no somos capaces de avanzar a otros campos? Y poner entonces creación de cadenas de valor. La CEPAL ha planteado la posibilidad de un conjunto de ámbitos donde los países nos podemos integrar, a partir del sector privado, ciertamente, pero con un empuje del ámbito público, para combinar la creación de algunos productores de bienes de capital y poder dar un salto del punto de vista de la integración como hasta ahora lo conocemos. Y aquí entonces viene el segundo tema, emprendimientos comunes en materia de negociación internacional. ¿Por qué? Porque de los 3 bloques que emergen con claridad en el mundo de hoy, el bloque de Asia, capitaneado por China, el bloque de Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea. Frente a esos bloques, ¿qué capacidad tenemos nosotros? Alianza del Pacífico, ¿qué capacidad tienen los otros? Mercosur, etcétera. Y aquí quisiera avanzar algo, a lo mejor un poquito osado. Todos nuestros países de América Latina y el Caribe, con las excepciones que voy a indicar, tienen un acuerdo con Europa. Lo tuvo México, así ya fue el primero del que tuvo un acuerdo con Europa. Después siguieron otros países. Centroamérica lo tuvo el 2010, Nicaragua incluido. El CARICOM lo tuvo el 2008. Colombia lo terminó hace poco. Perú y Chile lo tienen. Y ojo, cuando usted hace un acuerdo con Europa, el acuerdo es comercio, pero el acuerdo son básicamente cuotas de comercio, a diferencia de Estados Unidos que usted accede cuando accede a todo el mercado, ¿no? En Europa usted tiene cuotas y le dan cuotas. Estábamos muy orgullosos los chilenos, nos dieron una buena cuota en carne. Ningún frigorífico en Chile pasaba el test de la Unión Europea, o sea, firmar el acuerdo es lo fácil. Después tener que cumplir los estándares que le exigen es otra historia, pero eso es otra historia para otra conferencia. Lo que sí quiero decir es que ahí hay cuotas. Denominación de origen, por cierto. Si todos los países hoy tenemos un acuerdo, y los países de Mercosur hoy, le hace Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, están mirando con otros ojos la posibilidad de un acuerdo con Europa. Entonces, eso querría decir que solo Venezuela y Bolivia no lo tendrían. Ecuador lo tiene. Ecuador en un instante dado, el presidente Correa, muy práctico, pidió un informe a CEPAL. ¿Qué me conviene, entrar a Mercosur o entrar al acuerdo con Europa? Sacaron los cálculos y le dijeron Europa. Arregló con Europa. Entonces,
Si todos nosotros, nuestros países tienen un acuerdo con Europa, es posible que nosotros ahora le digamos, cada uno de nosotros, al resto de los países de América Latina, le ofrezco a todo el resto de los países, yo Chile le ofrezco a todo el resto de los países lo mismo que le ofrecí a Europa, al resto de América Latina. No se van a molestar los europeos porque lo estoy usando como un modelo, pero le ofrezco todo lo mismo. Y si cada uno de nosotros en nuestros países dice lo mismo, pues entonces quiere decir que hemos todos logrado tener un nivel de integración acorde a lo que nosotros fuimos capaces de dar. Ese sería el piso con Europa. ¿Entiende? Y luego que tenemos eso, le vamos a decir a Europa, oiga, fíjese lo que hemos logrado. Nosotros nos hemos integrado gracias al acuerdo que hemos tenido cada uno de nosotros con ustedes. Pero ¿no le parece a usted que Chile debiera estar en condiciones de poder decir, no alcancé a llenar mi cuota de carne, pero los amigos uruguayos les sobra la carne? Por lo tanto, la cuota que no le mando se la va a mandar Uruguay. Y ese es un acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Denominación de origen de por medio, bueno, da lo mismo que llegue de Chile si son los mismos estándares. Los frigoríficos tienen que tener todos los estándares iguales para los amigos europeos. Y por lo tanto usted puede tener, decirle a los europeos, usted que está negociando un acuerdo con China y usted que está negociando un acuerdo con Estados Unidos, ¿se da cuenta? Ahora usted puede decir que el primer continente con el cual llegó un acuerdo es América Latina. Bien concreto. Es este tipo de tareas el que yo creo que nos pueden colocar de una manera distinta en el mapa mundial. Ojo, no quiero entrar a otros temas, pero los amigos cubanos están en un acuerdo con la Unión Europea muy intenso y no me extrañaría que ese acuerdo también toque algunos elementos comerciales y por lo tanto también Cuba estaría a plenitud integrado en este mecanismo. Última reflexión que quiero compartir con ustedes y no los quiero cansar. Y esto tiene que ver con Panamá. Porque uno no puede menos que quedar impactado del nivel de crecimiento de Panamá, hoy número 1 en América Latina, si no me equivoco. Y los niveles que tiene que son extraordinariamente altos. Pues bien, ese nivel, en gran medida, es consecuencia que ustedes han estado invirtiendo 6.000 millones de dólares en los últimos 8 años en el canal. Es decir, un país del tamaño de la economía panameña que hace ese tremendo esfuerzo de hacer esa tremenda inversión, se refleja automáticamente el efecto multiplicador de la inversión es muy grande y se refleja en esos niveles de crecimiento. Cuando inauguran el canal, Panamá va a ser 6.000 millones más rico que antes, porque ha hecho una inversión de 6.000 millones. Y Panamá ha venido haciendo inversiones importantes en los últimos años. Entonces me pregunto, ¿es posible en una mirada público-privada pensar que a partir de la riqueza que han creado en infraestructura, porque ¿qué es en definitiva el canal? Infraestructura, es riqueza, produce ingresos. ¿Puede ese canal y ese capital colocarlo junto con otras obras de infraestructura que han creado y poder decir, acá tengo un activo de tal envergadura que me permitiría a mí ahora entonces tener un fondo de infraestructura para con cargo a esos fondos seguir obteniendo recursos? Quiero poner un ejemplo a partir de mi país. Es feo, pero se lo voy a decir en un minuto. Teníamos un tremendo déficit de infraestructura, muchos de ustedes conocen, entramos en una industria de concesiones, alianza público-privada, y bueno, claro, comenzamos por mejorar el aeropuerto ahí de Pudahuel, y se pagaba con lo que paga cada uno cuando se sube al avión. Después hicimos las carreteras a peaje, primero las interurbanas, después las urbanas. Epílogo, sumamos todo eso y nos suma en dinero de hoy 25.000 millones de dólares. Entonces, si esos 25.000 millones usted los pone en una empresa y esos activos los pone en esa empresa, prácticamente ya están todos pagados.
se acaba de licitar de nuevo Pudahuel y se licitó al que se quedaba con una menor cantidad de los ingresos fiscales. Se lo llevó a Aeropuertos de París, la nueva licitación de Pudahuel, pero el 73% de los ingresos fiscales va al fisco, al gobierno de Chile. Claro, yo sé lo que es ser director de presupuestos, sé lo que es ser ministro de Hacienda y por lo tanto siempre falta la plata y por lo tanto bienvenido sea el 73% de los ingresos de Pudahuel, que ahora, antes era mucho menos, por cierto, porque había que hacer el aeropuerto de Pudahuel. Ya se hizo el aeropuerto, lleva 12 años, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ese aeropuerto es parte de esta industria como un bien, un activo? Y le pongo las carreteras, la mayor parte están llegando ya a su época de vencimiento y tienen. Entonces, usted puede tener un activo y un fondo de infraestructura que le permite tener una mirada de largo plazo de qué es lo que queremos hacer en los próximos 20 años. Si tenemos un plan para el 2025 o el 2030, a 10 o 15 años, bueno, ese fondo le permite programar, porque le permite independizarse de los vaivenes de la caja fiscal en que por definición el ministro de Hacienda tiene que pensar cómo financio el año próximo. Entonces, la idea de decir es posible tener un fondo de esta naturaleza ahora que han culminado esto, para mantener un cierto ritmo de inversión en los distintos ámbitos, porque si usted piensa en grande infraestructura, ¿verdad?, será la infraestructura digital, que es muy importante. Si piensa en grande infraestructura, pensar ciudad. Si piensa en grande infraestructura, ¿qué decir con los parques? Si es cierto que la Organización Mundial de Salud dice que cada ser humano tiene que tener un mínimo de 9 metros cuadrados de parque, y por lo menos en mi país hay comunas que tienen 20 metros cuadrados de parque por persona y otras que tienen 2. ¿Ah? Entonces, si uno hace un planteamiento de esta naturaleza, con el nivel de desarrollo que ustedes han alcanzado, con la riqueza que han creado, no solamente la geografía, a partir de la geografía crearon la riqueza para que esa geografía sea lo que es. ¿Cómo se puede entonces, y aquí yo creo que es tan importante entonces el entendimiento del ámbito público y del ámbito privado, porque la forma de manejo de ese fondo tiene que ser seria, contenta, responsable, sin demagogia, pero en donde los esfuerzos de ambos mundos, porque es cierto, una concesión, ¿qué es lo que es? Es un privado que pone la plata y la va a recuperar mediante el peaje, ¿no? Pero el BOT, Building, Operate and Transfer, ok, si eso es así, bueno, ¿cómo lo hacemos hacia adelante a partir de lo que ya creamos? Y es allí entonces cuando venía acá decía, y de esa manera usted puede mantener el ritmo. Y creo que los planteamientos que acabo de escuchar en respecto de las áreas para mejorar competitividad en la zona de Colón o en la otra zona hacia el norte de Panamá, son los elementos que permiten con ese fondo tener recursos para. Y de manera entonces que sea viable que este paso tan importante que ustedes están dando al inaugurar el canal, la visión que se tuvo el 2006, 2007 y decir vamos a esto. Y entonces termino diciendo que estoy contento que el presidente de esa época de Panamá, yo ya no era presidente, entonces pensé que podía hacerlo, me pidió que hiciera un pequeño spot publicitario, llamando a votar sí. Y consideré que podía decirlo, porque si ya no era presidente, entonces usted se siente más libre, y me permití entonces llamar a votar sí en ese plebiscito. Entonces me siento también con un poquito de autoridad de decir, bueno, si invité a votar sí, la ciudadanía votó sí y ustedes demostraron que acá había empuje, visión de lo que fueron capaces de hacer en el pasado y ahora son capaces de mirar al futuro. Lo que en un instante soñaron diciendo sí, en lo que era un motivo de discusión y era posible entenderlo. Todo gran proyecto incita, no hay ningún proyecto que se apruebe por unanimidad, no. Y a partir de eso entonces, ustedes fueron capaces de decir sí, no solamente al plebiscito, de decir sí a la construcción. Y ese sí es el que van a inaugurar con todo el orgullo que tienen y los latinoamericanos nos vamos a sentir un poquito más orgullosos de tener un país entre nosotros como ustedes,
que le puede dar un ejemplo al mundo. Eso lo han hecho ustedes. Muchas gracias y mucho éxito. Hoy, de nuevo, hay una etapa distinta que se inicia con la ampliación del canal. Es cierto, lo han dicho los oradores que me han precedido, la riqueza de un país está formada de muchas maneras, comenzando por la calidad de su gente. Pero la riqueza de un país también es la situación geográfica del país. Y así entonces, desde que el hombre llegó aquí en este istmo, ha habido un canal de comunicación de uno a otro lado por distintas formas. Y claro, uno siempre se pregunta, ¿por qué algunas sociedades aprovechan esa riqueza y otros no? Cuando Europa descubre Catay, China, allá en el siglo XV, XVI, XVII, ¿por qué fue Venecia y no Rávena o Génova? ¿De qué manera se podía hacer aquello sin disminuir los ingresos del canal que se transformaban simplemente en un subsidio de Panamá al resto del mundo, si aplicábamos íntegramente lo que allí se decía? Eran desafíos importantes y pertinentes, y participamos de aquellos con el interés de ver un país que se ponía de pie y se sabía capaz de administrar con autonomía lo que se estaba logrando a través de esos tratados. Y por ello entonces, cuando se me invitó a participar acá y después de la ampliación del canal, ¿qué? Oportunidades y barreras. Me pareció que cuando a renglón seguido se decía lo que acabamos de escuchar, cómo profundizar sectores logísticos, turísticos, industrial, agropecuario, cómo abordar el tema de la alianza público-privada para estos nuevos desafíos. Y aquí entonces... Muy buenas tardes. Quisiera comenzar en primer lugar expresando mis agradecimientos a Moravia Guerrero por la invitación que me ha cruzado para poder participar esta tarde con ustedes. La invitación la considero un honor para volver a mirar esta tierra. Y quiero agradecer también al presidente Álvaro Alemán, al señor ministro Alemán que nos acompaña y al presidente. Bueno, dicen en algunas partes que primero hay que ser ministro. Y de igual manera al señor Antonio Murat. Tengo una relación un tanto antigua con el Canal de Panamá y muchos de ustedes tal vez lo saben. Me tocó participar de alguna emisión internacional en la época de la implementación de los tratados Torrijos-Carter. Y llegué acá en una misión de Naciones Unidas en aquel entonces y nos tocó interiorizarnos de la culminación de esos tratados, la forma en que se iba a producir la reversión, los debates que había si los panameños realmente serían capaces de administrar el canal, si era posible que después de 10 años en que la nueva autoridad dirigida por un ciudadano norteamericano y con un subdirector panameño iba a ser con posterioridad asumida ahora por un presidente panameño y un ciudadano americano como su segundo. Y luego, con el inicio del nuevo siglo, comenzaba entonces la administración plena por parte de Panamá. Me ha alegrado de escuchar estas referencias que se ha hecho a 1975 y la necesidad de un nuevo canal con administración panameña. Porque en aquellos tiempos estábamos lejos de imaginar el desafío que ustedes iban a plantear a partir de finales del siglo pasado, de la posibilidad de tener una ampliación del canal. Y ahora entonces, el ser invitado acá es un poco como volver a mirar por el espejo retrovisor a los debates de finales del 70. ¿Vamos a aplicar la ley panameña en la zona del canal? Y si aplicamos la ley panameña, ¿qué va a pasar con los ingresos del canal? Cuando
los salarios en la zona americana eran 5 veces los salarios de la zona panameña.